Ser Podcast. Israel ha lanzado esta tarde sobre la Franja de Gaza el bombardeo más intenso desde que empezaron los ataques, según Al Jazeera, y el ejército israelí acaba de anunciar que esta noche ampliará su incursión terrestre en Gaza. Esto coincide con el apagón total de Internet en la franja. Han quedado desactivadas todas las conexiones telefónicas y todo Internet, así que va a ser muy difícil seguir recibiendo información e imágenes de lo que pasa allí dentro. ¿Cuál es la situación en la franja en estos momentos? Enviado especial a Jerusalén, Pablo Morán, buenas tardes. Hola Aimar, buenas tardes. Pues es complicado saberlo por ese corte de las comunicaciones que apuntabas dentro de la franja, confirmado ya por la compañía local de telecomunicaciones y también por organizaciones como NetBlocks, que monitoriza la red. Esa organización ha publicado el gráfico de la actividad online dentro de las distintas áreas de la franja y en todas se representa esa caída en picado del tráfico online este viernes, coincidiendo con esa intensificación de los bombardeos del ejército israelí. Un apagón total registrado hace poco más de una hora y que ha dejado a toda la franja incomunicada. En paralelo, el portavoz del ejército da este anuncio, una ampliación de las operaciones terrestres en Gaza. De momento no habla del inicio de la invasión, al menos, sino de la ampliación de las incursiones esta noche después de la pasada madrugada y de la de ayer. Sería la tercera incursión en menos de 48 horas. Este portavoz vuelve a reiterar a la población gazatí que debe irse hacia el sur y de momento las imágenes que llegan de la franja es de grandes fogonazos, grandes llamaradas a distancia iluminando la noche de Gaza. Todo sin que ese alto el fuego que se está negociando en Doha llegue, a pesar de los avances que vienen, pues, se anuncian desde allí y con un número de víctimas en aumento, porque ya son más de 7.300 las víctimas en Gaza desde el inicio de la guerra, según fuentes palestinas. El presidente español Pedro Sánchez ha explicitado hoy que tiene dudas de que Israel esté cumpliendo la legislación internacional. Creo que es una duda legítima que podemos hacernos todos. Después de ver las imágenes y el sufrimiento y el desplazamiento de más de 1 millón de gazatíes desde hace 3 semanas. Ahí se ha quedado, pero en términos diplomáticos, que un líder de un gobierno occidental se pronuncie así sobre Israel tiene una relevancia notable. Lo analizamos ahora. Pero antes, el tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. El fin de semana el tiempo será parecido al que ha hecho hoy en todo el país. Las nubes alternarán con ratos de sol. El sol lucirá la mayor parte del tiempo en el Mediterráneo, también en Canarias, en el interior, Cantábrico y Galicia, las nubes abundantes en muchos momentos, con algunos ratos de sol. En Galicia y alrededores, con lluvia, ratos intensa y persistente, también algunas pausas. Y las temperaturas sin grandes cambios, donde las nubes sean abundantes y con el viento, sensación de ambiente fresco en Canarias y el Mediterráneo, al sol durante las tardes, ambiente suave con máximas de hasta 25 grados. Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La protagonista de la tarde es Jenny Hermoso, que ha marcado el gol de la victoria de la selección femenina de España ante Italia por 0-1. Y que mejor alegría que llegar, volver a sentirme bien, a dar el gol de la victoria y bueno, ahora solo puedo sonreír. Jenny salió en la segunda parte, marcó en el 88, es la tercera victoria consecutiva de las campeonas del mundo en la Nation League. Y recordemos, hoy se inicia la jornada de Liga Fútbol en Primera División con el Girona Celta, todas las miradas ya en el clásico de mañana, luego contamos la última hora de Barça y Real Madrid. Empieza así hora 25 y la noticia hasta ahora es el apagón informativo en Gaza. La Media Luna Roja, que es el equivalente a la Cruz Roja, pero en todo el mundo árabe, acaba de señalar directamente a Israel por el corte de Internet en la franja. Josema Jiménez. En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter escriben: hemos perdido completamente el contacto con la sala de operaciones en Gaza y todos nuestros equipos que operan allí, debido a que las autoridades israelíes cortaron todas las comunicaciones fijas, celulares y de Internet. Estamos profundamente preocupados por la capacidad de nuestros equipos para continuar brindando sus servicios médicos de emergencia, especialmente porque esta interrupción afecta al número central de emergencias 101 y dificulta la llegada de ambulancias a los heridos. Continúa el tuit: también estamos preocupados por la seguridad de nuestros equipos que trabajan en la franja, ya que los continuos e intensos ataques aéreos israelíes, las 24 horas del día, indican que las autoridades israelíes seguirán cometiendo crímenes de guerra mientras aíslan a Gaza del mundo exterior. Acaba el texto con un llamado a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre las autoridades israelíes para brindar protección inmediata a civiles inocentes, instalaciones médicas y nuestros equipos. Ya no es solo que el bombardeo brutal de esta tarde sobre Gaza anteceda
una noche de operaciones terrestres, como acaba de confirmar el ejército israelí. Es que la situación se complica por momentos en el resto de Oriente Próximo. Más allá de Gaza, estamos asistiendo a una ebullición en distintos puntos, como en Siria. Estados Unidos reconoce haber lanzado varios ataques contra objetivos vinculados a Irán, allí en Siria. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la perspectiva de que esta crisis se amplíe ha dado un pequeño paso más esta madrugada cuando Estados Unidos ha atacado a los paramilitares iraníes en la frontera entre Irak y Siria, una respuesta a la veintena de ataques que esos grupos han perpetrado contra bases estadounidenses en ambos países en las últimas semanas y que han dejado 2 decenas de heridos leves entre el personal de Estados Unidos. Lo ha anunciado el Pentágono en un durísimo comunicado de Lloyd Austin, el equivalente al ministro de Defensa, en el que defiende que el país no va a tolerar este tipo de ataques y que se va a defender a sí mismo, a su personal y sus intereses en el terreno. El bombardeo tenía como objetivo un centro operativo de los Guardias Revolucionarios Islámicos, una fuerza paramilitar integrada en el ejército de Al-Assad y que fue llevado a cabo por aviones F-16, la joya de la corona de la Fuerza Aérea estadounidense, un gesto de fuerza de Estados Unidos, un aviso a Irán para que no intenten arrastrarles a una guerra regional. Hoy es viernes de oración para la comunidad musulmana. Allí donde estás tú, Pablo Morán, en Jerusalén, viernes atravesado por la violencia, el dolor, la rabia, ¿cómo se está viviendo? Bueno, pues ese anuncio del ejército israelí, esa ampliación que anuncia de las incursiones terrestres coincide efectivamente con el final del viernes de rezo para la comunidad musulmana y el comienzo del Sabbat, el día sagrado para los judíos, el tercero en esta ciudad de Jerusalén que sigue funcionando a medio gas, sin turistas, pero tampoco sin fieles, porque una semana más Israel ha impuesto restricciones a la llegada de los palestinos a la ciudad santa para acudir al rezo de Al-Aqsa, especialmente este viernes, después de otras operaciones del ejército en los campos de refugiados de los territorios ocupados que han dejado más muertos, más detenidos y están elevando la tensión entre los palestinos. Una muestra es Nodash Mohammad, esta mujer que vais a escuchar que sigue la última hora de la guerra desde su casa cerca de Ramallah. Y que nos contaba hace unas horas que es precisamente el control sobre Al-Aqsa y la explanada de las mezquitas y los ataques que sufren allí los musulmanes por parte de los judíos lo que está alimentando el odio en esta guerra, el odio contra Israel. Estas celebraciones religiosas se conmemoran a la espera de si se confirma o no que estamos ante las puertas de una invasión terrestre, que realmente Aimar está dividiendo a este país, porque un sondeo publicado hoy mismo, este viernes, refleja que un 49% de los israelíes apuesta o apostaba por aplazar la entrada en Gaza, al menos hasta que los secuestrados vuelvan a casa sanos y salvos. Vamos contándolo todo lo que ocurra esta noche en directo en Hora 25. Pablo, gracias. Hasta luego. A pesar de todas las trabas que ha puesto la Iglesia Católica, por fin tenemos las cifras de abusos sexuales en su seno aquí en España. Más de 400.000 víctimas se calcula. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado hoy su investigación al Congreso. Es la mayor estimación de víctimas que se ha hecho hasta ahora. Lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio, el de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo. Se subraya que no es cierto que todos lo sabían, pero es asimismo cierto que no es verdad que nadie lo sabía. El informe de casi 800 páginas detalla testimonios y casos de víctimas de abuso sexual cometidas durante años y además va acompañado de una encuesta que señala que 500.000 de españoles habrían sido víctimas de abusos sexuales. Adela Molina. En algo más del 1% cifra esa encuesta el porcentaje de la población adulta que habría sufrido abusos en entornos religiosos. Es el equivalente a 440.000 personas. Una estimación que coloca a España como el país con más casos de pederastia en la Iglesia y que echa por tierra el argumento de la Conferencia Episcopal de que aquí apenas había casos. El defensor ha sido muy duro además con la respuesta de la Iglesia Católica a esos abusos. Ángel Gabilondo ha descrito la falta de apoyo a las víctimas, el ninguneo, el encubrimiento a los abusadores e incluso la culpa a la que se ha sometido a muchas de ellas. Incluso algunas víctimas señalan que han tenido que hacer frente a la negación, a la frustración, incluso a las presiones, así como a las reacciones de representantes de la institución en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos. También ha habido críticas a los poderes públicos por no proteger adecuadamente a las víctimas que fueron abusadas en centros escolares y pide a las administraciones que asuman su responsabilidad. Respecto a la colaboración de la Iglesia en esta investigación, ha explicado que ha sido desigual. Algún obispo nos ha reñido. No solo no nos ha contestado, sino que nos ha dicho, ¿qué hacen ustedes enredando con esto? Bueno, algún otro nos ha enviado una información que es muy vacía de contenido.
pero otros lo han hecho bien, lo cual demuestra que se puede hacer bien. El informe del Defensor del Pueblo plantea una decena de recomendaciones para reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia, entre ellas la creación de un fondo estatal que fije compensaciones económicas y la realización de un acto público de reconocimiento. Sobre ese fondo estatal, le ha preguntado Casal en Hora 14 a Miguel Ángel Hurtado, víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Es una de las personas que destapó los abusos en el monasterio de Montserrat. Se ha mostrado indignado con esa recomendación que ha hecho el Defensor del Pueblo de crear un fondo público para las reparaciones. La gran solución del Defensor del Pueblo es hacer un fondo de reparación a las víctimas para que los contribuyentes paguen los platos rotos de los obispos. Eso es peligrosísimo, porque es lo que pasó en Irlanda, con una situación similar. Instituciones gestionadas por la Iglesia, pero de titularidad estatal, y al final el Estado irlandés se ha gastado 1 billón de euros en pagar indemnizaciones de pederastia clerical. Eso es, ya hemos rescatado a los bancos, ahora también vamos a rescatar a los obispos. La solución es que sean los obispos quienes paguen la factura, y eso se puede hacer con una reforma de los plazos de prescripción civil de forma retroactiva. A Ángel Gabilondo se le dio un informe jurídico técnico explicándole que eso era factible y desgraciadamente esa recomendación no la ha incluido en el informe. Pedro Sánchez va a preguntar en genérico a la militancia del PSOE si está de acuerdo con negociar la investidura con los grupos independentistas como Esquerra y como Junts, pero también con PNV, Bildu, BNG, Coalición Canaria. Es una pregunta en genérico, sin mencionar la amnistía. Es algo así como un aval previo para esa negociación. Aunque también asegura Sánchez que mañana va a detallar su posición ante el Comité Federal del PSOE. ¿Qué se espera de esa cita? Inma Carretero, buenas tardes. Buenas tardes. Lo esperado es que mañana el líder socialista sea más explícito sobre las negociaciones con los independentistas. Daré mi posición sobre los distintos aspectos que están, involucrados o que afectan a este proceso de investidura. Distintas fuentes de la Ejecutiva y de las federaciones del PSOE coinciden en que tiene que mojarse más para crear un caldo de cultivo favorable, hacer más pedagogía sobre la necesidad de llegar a un acuerdo con Puigdemont. La consulta a los militantes se va a celebrar antes de que se conozca en qué acaba la negociación, pero Sánchez va a buscar el aval previo. También vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios. Quiere así el presidente blindarse ante posibles críticas. De los actuales dirigentes del partido, solo se ha posicionado en contra Emiliano García Paje. Ferraz no espera que la de mañana sea una reunión conflictiva, creen que Paje no tiene seguidores, y Pedro Sánchez... He hablado con muchísimos de los cuadros del Partido Socialista, estén o no en el gobierno, tengo la absoluta confianza en que el respaldo va a ser muy importante. Con ese respaldo, el líder socialista afrontará la recta final de las negociaciones para su investidura. Hora 25. Aimar Bretos. A esta hora, como todos los viernes, hora 25 de los negocios, versión de bolsillo. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Jordi Fábrega. La economía española resiste, pero pierde algo de fuelle. Hoy, estadística confirma que España sigue creciendo en el tercer trimestre y que sigue creciendo más de lo que se esperaba, un 0,3% en estos 3 últimos meses. Los datos que hemos conocido del PIB en el día de hoy, los datos de la EPA de ayer, donde hemos roto ese techo histórico de más de 21 millones de personas empleadas en nuestro país, es, realmente reseñable porque demuestra la fortaleza en un contexto tan difícil y tan incierto de la economía española. El gobierno, escuchábamos ahora a Pedro Sánchez en Bruselas, destaca que la economía sigue creciendo más que la media europea. El Producto Interior Bruto lleva ya 12 trimestres seguidos de crecimiento y suma ahora otro 0,3% entre junio y septiembre. Estamos con un crecimiento que se mantiene, que es superior a lo que los expertos esperaban, aunque también es un crecimiento que es cada vez más frágil y que se sostiene solo por el consumo de las familias. El año va claramente de más a menos. Edu Hernández. El PIB avanza un 0,3% en el tercer trimestre gracias al gasto de las familias, que ha crecido un 1,2% durante los meses del verano. Ese mayor consumo de los hogares es lo que permite a España huir del estancamiento en el que han entrado muchas economías europeas. En cambio, cae la inversión y, si miramos por sectores, la industria continúa en recesión y el comercio y la hostelería apenas crecen un 0,1% en uno de sus trimestres más fuertes. El dato adelantado por el INE apunta también a un cambio de patrón. El sector exterior ya
no es el que sustenta el crecimiento. Ahora lo hace el consumo de los hogares. Y como decimos, el dato revela además que el crecimiento es cada trimestre que pasa un poco más bajo. Este año empezó con un crecimiento del 0,6%, continuó en el segundo trimestre con un crecimiento del 0,4% y ahora en el tercero el avance es del 0,3%. Es decir, que sí que es verdad que sigue creciendo la economía española, pero hay señales de que ese crecimiento es cada vez más flojo. En todo caso, con estos datos, el objetivo del Gobierno de que la economía española termine 2023 con un crecimiento del 2,4% está prácticamente garantizado. Vamos a valorar estos datos con María Romero, analista de AFI. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Edu. ¿Qué tal? Son datos mejores de lo esperado. Sí, son mejores a lo que se esperaba. Nosotros teníamos un 0,2 trimestral, finalmente ha crecido un 0,3, pero sí, el dato ha sido mejor a lo que se esperaba nosotros en AFI y también el consenso del mercado. En los datos vemos que el sector exterior ya no aporta y que ahora es el gasto, el consumo de los hogares, lo que está sosteniendo el avance del PIB. ¿Esto es sostenible? Probablemente sí, es decir, todavía los hogares tienen una bolsa de ahorro bastante amplia, acumulada. La tasa de ahorro ha seguido en niveles altos estos trimestres, ¿no? Que ya conocemos el dato del primer y el segundo trimestre, y además la remuneración de asalariados ha crecido más durante el año que lo que lo ha hecho la inflación, ¿no? Es decir, esa pérdida de poder adquisitivo que sufrían las familias el año pasado se ha frenado, ¿no? Entonces eso también puede, digamos que puede tener cierto margen a que el consumo de los hogares siga creciendo en los próximos trimestres. Y precisamente de cara a esos próximos trimestres, ¿vamos a un crecimiento aún más débil o incluso hay riesgo de que la economía pueda llegar a caer? Nosotros por ahora no contemplamos un escenario de caída para la economía española, ¿no? Pero es decir, obviamente los riesgos son claramente a la baja, como llevamos observando todo el año, ¿no? La economía española ha resistido, creemos que va a seguir siendo así, ¿no? Pero veremos que la última parte del año pues seguirá impulsando el crecimiento, la demanda interna, creemos que también lo hará la inversión, ¿no? Si finalmente se consiguen desplegar los fondos europeos, ¿no? Por ahora nosotros no contemplamos unos trimestres con caídas en el crecimiento, ¿no? Pues es el análisis de María Romero, analistas financieros internacionales. Gracias. Gracias. Más allá del crecimiento económico, hoy sigue siendo un día de presentación de resultados empresariales que son récord. En el caso de IAG, que ha multiplicado por 10 sus beneficios, ha ganado más de 2.000 millones, aunque está perdiendo en bolsa. También CaixaBank presenta beneficios récord de 3.659 millones de euros. Y con todo esto, en el IBEX 35 vuelven las caídas, Karima Garbi. El IBEX 35 pierde un 0,5%, baja hasta los 8.915 puntos y se aleja definitivamente del nivel psicológico de los 9.000. Por empresas lidera el terreno positivo Banco Sabadell, sube un 3,5%, le sigue CaixaBank, que tras presentar beneficios sube un 2%. En la misma comparecencia en la que CaixaBank anunciaba ese beneficio de 3.659 millones de euros, un incremento de casi el 50% respecto al año pasado, el consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, criticaba duramente el impuesto del gobierno sobre la banca. Los resultados extraordinariamente elevados caídos al cielo no se están produciendo. Y de nuevo, un 12% no es un resultado extraordinario. Y quien diga que es un resultado extraordinario, 3.659 millones, está ocultando la mitad de la realidad, que es un resultado que corresponde a 600.000 accionistas y a 37.000 millones de fondos propios. Mi opinión es que gravar a la banca más es pegarse un tiro en el pie, porque es el aparato circulatorio de la economía. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha contestado hoy a las grandes empresas que amagan con llevarse de España nuevas inversiones si se prorrogan los impuestos extraordinarios. Ya está bien, que apechuguen con sus responsabilidades. No os preocupéis, no se van a ir. Los bancos no se van a ir. ¿O pensáis que se van a ir los bancos? Vendrán otros. Las empresas energéticas no se van a ir. Tienen que responder a las necesidades que tiene este país. Feijóo continúa la senda que le ha marcado el tono duro de Ayuso contra la gestión de la inmigración por parte del gobierno. El señor Sánchez, después de la moción de censura,
pues acudió a las costas de Levante a abrazar a los inmigrantes que venían en aquel buque llamado Aquarius, que había tenido dificultades para atracar en otros países de la Unión Europea, ¿no? Sin hablar con las comunidades autónomas que han de atender a los menores, pues lo que están haciendo es pues metiéndolos en aviones y dejándolos en paradas de autobús o en otros lugares, en los pueblos y en las ciudades de España. Esto que dice Feijóo no es verdad. Las autoridades no abandonan a inmigrantes en las paradas de autobús de los pueblos de España, pero ahí queda el mensaje y el temor insuflado en esa parte de la ciudadanía a la que se dirige ese mensaje. A esas palabras de Feijóo ha contestado hoy el ministro del Interior, Grande Marlaska. Lo que representan es ignorancia y desconocimiento de la realidad. Y para un representante público manifestar una ignorancia y un desconocimiento que puede generar alarma en la sociedad me parece de una gravedad importante. Creo que en esas declaraciones el señor Feijóo ha sido poco responsable y poco solidario. La mirada de Xavi Vidal Folk. El informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en establecimientos católicos deja al lector noqueado, tanto como el resumen que ha ofrecido su titular al Congreso. Una cifra espeluznante es el cálculo de cuántos abusos puede haber habido. Habrían dañado hasta un 1,13% de la población, o sea, 440.000 casos, más que en Francia, que estimó hace 2 años 330.000 en su territorio y tiene mayor población. Incluso si hubiese desviaciones de sesgo en la encuesta base, un 10%, o sea, 44.000, o un 1%, o sea, 4.400 del total, serían demasiados casos. En los archivos del diario El País se han recopilado datos de 2.206 víctimas, si bien el portavoz episcopal decía hace 2 años que se conocían 0 o muy pocas denuncias. El otro dato sobrecogedor es la pasividad y o el silencio demostrado por algunos obispos, un evidente indicio de encubrimiento a los delitos cometidos por sus pupilos. No todos los obispos han colaborado con los investigadores, ha manifestado Gabilondo, aunque no ha concretado ni cuántos ni quiénes. Y es que la Iglesia ha respondido con la negación o la minimización del problema, dice literalmente el informe, de 779 páginas. Una investigación de la Fiscalía sobre estos hechos seguramente sería compleja, pero nada impide que el Vaticano investigue ya no a los curas violadores, sino a los obispos que han callado pasivamente sobre esos atropellos a sus fieles o se han dedicado activamente a ocultar las tropelías de su gente. Y en su caso, hacer como su fundador, Jesucristo, que echó a empujones a los mercaderes que habían ocupado abusivamente el Templo de Jerusalén. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.